Ok, Puedes comenzar en este momento. Muchas gracias. ok. Buenas noches, profesor, compañeros. A mí me correspondió el paper que se llama Does Video Gaming Have Impacts on the Brain? Evidence from a Systematic Review. Sinceramente lo encontré muy atractivo. Creo que entiendo el por qué el profe lo asignó 2 veces, porque sinceramente siento que es conciso y a la vez deja mucho conocimiento. Un poquito de lo que vamos a ver. Vamos a empezar a ver un poquito de los autores que participaron en este proyecto, cómo introducen ellos el problema. Posteriormente vemos el estudio en los que ellos se enfocaron en desarrollar, la metodología de cómo seleccionaron el material para este proyecto. Y después vemos tanto los resultados como las recomendaciones que ellos encontraron al analizar toda esta información. Y para finalizar tenemos una sección pequeña con las conclusiones del, del paper. Los autores, los principales son Denison Brilliant y Rui Nouchi. Como pueden ver, todos son de la Universidad de Tohoku, Japón. Entonces, ellos están en el campo todos de lo que es la neurociencia. Inclusive Denison trabaja para el Instituto Nacional para las Ciencias de la Vida en Indonesia y tiene interés fuerte en lo que es el área de la neurociencia cognitiva. Eh, Rui tiene un montón de papers publicados y es un profesor asociado del Departamento de Ciencias de la universidad y están en el área de la que son también las ciencias cognitivas de la salud. El, el último autor es Ryuta Kawashima. Esa imagen que está ahí no es a forma de burla, ni mofa, ni nada así de él, sino que tal vez si lo reconocen, él trabaja mucho en lo que es la serie de videojuegos Brain Age. Entonces, de hecho, yo una vez jugué ese juego y es interesante porque lo que hace es ejercitar el cerebro. Entonces, me pareció muy interesante que ellos dos tuvieran tal vez la asesoría de una persona que ha trabajado tanto en usar los videojuegos para desarrollar el cerebro. Él es muy famoso en Japón y por eso me imagino que de ahí tiene su pegue con los juegos. Pasando que es la introducción de este artículo en sí, nos menciona que los videojuegos varían en géneros. Hay muchos géneros diferentes que presentan diferentes retos físicos y mentales a los jugadores. Entonces, cada vez los científicos han estado discutiendo más sobre los efectos que tienen estos diferentes géneros en las personas. Hay partes negativas como que puedan generar adicciones debido a que es una fuente de placer y como fuente de placer las personas puede que traten de sobreexplotarla para de manera negativa, ¿verdad? Pero también han visto que los efectos varían dependiendo del género que se esté analizando. Entonces, ellos ven que es una forma de entrenar el cerebro, de fortalecerlo, el ejercicio sirve de ejercicio para el cerebro. Y básicamente los autores lo que hicieron en este paper fue una revisión sistemática de los efectos de los videojuegos en el cerebro humano. Entonces quiero que tengan ahí ese concepto de revisión sistemática porque en eso se basa todo el artículo. Entonces vamos a ver un poco el estudio que ellos hicieron, cómo lo hicieron y al final lo que obtuvieron de él. Entonces, les mencioné la revisión sistemática y hice énfasis en eso porque ese es el meollo del asunto. Entonces, resulta que es un tipo de artículo científico que es integrativo y usado principalmente en el área de salud. Entonces, para mí fue novedoso porque en realidad nunca había visto una clase de ese tipo. Uno ve como diferentes, pero va a ver que hay cierta estructura que tiene este artículo. Entonces, lo que hace es buscar resumir la información que se conoce de un tema o de un problema de salud. Entonces, no necesariamente están haciendo cosas nuevas, sino que van a ver, ok, es como lo que hemos visto en otros cursos, el estado del arte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es la situación actual que tenemos con respecto a un tema o a un problema que esté vigente. Combina entonces principalmente ensayos clínicos controlados. Ahí me imagino que viene la diferencia de que sea principalmente en el área de salud,
porque siempre se refiere mucho a ensayos con personas y cuestiones así. Y el objetivo es sintetizar un tema para reforzar la investigación. Entonces, como que el objetivo es principalmente como juntemos todo lo que hay y analicémoslo y saquemos las conclusiones y vemos qué se puede mejorar o cómo podemos seguir adelante para desarrollar este tema. Ellos hacen énfasis en lo que es una revisión sistemática previa y me parece muy interesante porque es como, ok, nosotros vamos a hacer una revisión sistemática, pero ya antes han habido de este tipo. Entonces, ellos se enfocan en una y dicen, ok, existe esta, la van a conocer, la referencian y todo, pero a la vez dicen, como nosotros tenemos diferencias con eso y lo que nosotros planeamos hacer es este escenario. Entonces, en esa revisión, ellos concluyen que hay efectos de los videojuegos en la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es básicamente cómo se comunican las neuronas en el cerebro. Entonces, la facilidad y cada cuánto se desarrolla eso. Y también hablaba mucho de lo que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, ellos se adaptan, se ponen como en diferentes modos. Se pone en modo para aprender, en modo para memorizar, en modo para recuperarse. Entonces, el ejercicio para el cerebro tiene que ir medido en respecto a los roles que el cerebro tiene que tener. No podemos sobresaturarlo con aprender porque hay que darle espacio a que se recupere. Y ellos reportan que hay cambios en la materia gris y blanca del cerebro. Entonces, esto es indicativo de que hubo cambios en las estructuras cerebrales y en las funciones de las mismas. Aquí en este cuadro, entonces se puede ver donde ellos básicamente dicen, vean, esto es lo que nosotros queremos hacer y eso es lo que existe. Entonces, se diferencian los tipos de estudios. En los tipos de estudios de la revisión previa, se tomó en cuenta estudios experimentales y también correlacionales. Los correlacionales normalmente, a lo que entendí, son encuestas que se hacen, entonces no es necesariamente un proceso que se lleva con un grupo de personas. En la revisión actual, ellos quieren nada más experimentos de tipo, eso solamente estudios de tipo experimental. En las técnicas de neuroimagen, en la revisión previa tenía muchas técnicas. Hay muchas técnicas para ver, analizar el cerebro, para ver qué cambios han pasado, pero en la actual solo querían usar el MRI y el fMRI, que son básicamente resonancias magnéticas, y el fMRI es resonancia magnética funcional. Entonces permite ver como las fotografías del cerebro y el funcional permite ver los cambios en cómo está funcionando el cerebro. También hay diferencia en los participantes que la revisión previa permitía a personas con adicciones o con alguna clase de trastorno, mientras que en la revisión actual querían nada más personas sanas. Ellos buscaban, explicaban esto como parte de la metodología, tener este grupo de personas como más pequeño y tratar de eliminar variables para poder comparar mejor los resultados. Entonces, la metodología se basa en crear un checklist Prisma. Un checklist Prisma es un documento que se usa en lo que son investigaciones médicas. Lo que busca es darle como una estructura. Entonces, lo que hace es como que todos los reportes que usen ese checklist, esa lista de cuestiones que tienen que cumplir, eh, lleven más o menos todos una misma estructura para que no sea tan difícil comparar o leer, van a tener una misma estructura, entonces va a ser más fácil concentrarse en la información que está propiamente en el documento. Entonces, básicamente es un checklist que contiene 27 temas a incluir. Entonces, él dice, tiene que poner en el título, tiene que explicar estas cuestiones. En el abstract, tiene que explicar tales procesos y debe contener estas diferentes secciones. El título y el abstract son pequeños, pero digamos, ya cuando se va a la parte de la introducción, los métodos, los resultados y la discusión, cada uno de esos tienen muchas cosas que tienen que cubrir. Y el último punto que me pareció interesante es la financiación. Entonces, creo que da a entender que en todo lo que es la cuestión de la salud hay mucha influencia del dinero, ¿verdad? Entonces, es vacilón que ellos incluyan ese aspecto para ver qué tan válido es el estudio. Ok, los criterios de búsqueda. Básicamente ellos usaron dos de bases de datos populares de artículos, PubMed y Google Scholar. Aquí les listo las palabras clave que ellos usaron, todas relacionadas con video gaming, con training. Las pongo en inglés porque
la idea es que puedan ponerse ahí mismo, ¿verdad? Y ver los resultados. Obviamente van a haber resultados diferentes, ahora van a haber más, porque esta es una publicación del 2019, si no me equivoco. Ahora puede que haya más, pero en ese momento me parece interesante que se liste esto para decir, ok, todos los resultados que nosotros tuvimos fue porque buscamos estos conceptos claros. Y se obtuvieron 140 artículos científicos de esos resultados. Entonces, ellos no fue que analizaron esos 140 artículos. Lo que hicieron fue que, ok, buscaron eso, eso es nuestra base, aquí empezamos nuestro trabajo, pero tenemos que aplicar un criterio para ver qué dejamos y qué no. Entonces aquí tenemos la parte de los criterios. Ellos definieron estos criterios claros de qué querían. Entonces iban a incluir experimentos controlados y aleatorios que tuvieran interacción con videojuegos. La parte del MRI ya lo había mencionado, ¿verdad? Ellos quieren que todo se analice con esa misma tecnología para que sea fácil comparar, bueno, tal vez no fácil, pero sea un poco más posible comparar los estudios y los resultados de los estudios que obtuvieron. Luego, publicaciones posteriores al año 2000, me parece también interesante porque ellos quieren como, ok, veamos el estado, pero en una ventana de tiempo y que no sea todo un montón de documentos, sino que centrémonos en lo que sabemos recientemente. Y también que fueran artículos en inglés. Como criterios de exclusión, sacaron de todo el tamiz de documentos los experimentos que fueran de menos 4 semanas o que no se especificara la duración. Ellos querían saber específicamente cuánta duración tenían esos estudios. Dice que eliminaron los juegos que fueran puramente cognitivos y luego, de nuevo, las personas que tuvieran alguna clase de trastorno, los estudios que tuvieran esas características no iban a participar. Ellos ponen esta imagen que me pareció también muy clara de cómo llegaron. En esto ellos son muy formales, especificando el proceso de cómo seleccionaron los artículos que van a procesar. Entonces, si lo ven, me imagino que pueden ver este pointer, ¿verdad? Aquí empezaron con una de las bases de datos, les dio 120 resultados y la de otra les dio 20, pero encontraron que había uno que estaba en común. Entonces, ese nada más de ya no se cuenta, ¿verdad? Quedan 139. Y luego empezaron a excluir por diferentes de los criterios anteriores, ¿verdad? Que no fueran MRI, que no fueran controlados, que fueran artículos de revisión, entonces no fue propiamente un experimento, y aquí tenían otros, ¿verdad? Entonces, en este quitaron la gran mayoría, ya excluyeron 121 artículos. Entonces les quedaron en restante 18 y lo empezaron a ver y ya como a un nivel más de profundidad, analizando el texto. Entonces vieron que tal vez estos tenían juegos cognitivos, que esto era menos de 4 semanas y así. Entonces fueron eliminando los diferentes artículos para tener un total de 9 estudios finales que fueron los que ya realmente procesaron y empezaron a generar sus conclusiones con base a ellos. Entonces, tenemos 9 artículos. Como tenemos 9 artículos, tenemos 9 juegos. Pero en realidad no tenemos 9 juegos, porque aparentemente, y ya lo vimos en otro paper, Super Mario es como que popular. Entonces, en el género aventura 3D tenemos 4 estudios que usan Super Mario 64. Hay 2 variantes, porque hay 2 que usaban en la consola original, en Nintendo 64, y otros 2 que usaban en Nintendo DS, pero en el mismo juego. Tenemos uno de acción de Call of Duty, unos de puzzle, entonces tenemos Tetris y el profesor Layton. El de ritmo, lo clasifican de ritmo, es Dance Revolution, y uno de estrategia que se llama Space Fortress. Luego entonces los participantes, ya habíamos definido que tenían que ser personas sanas y que tenían que ser sin sin ningún trastorno. Entonces ellos tuvieron todos los datos de todos los diferentes estudios. Vieron que eran la mayoría de 20 a 75 participantes, que tuvieron un promedio de 43 a 67, una desviación estándar. Ellos usan mucho esta clase de datos para analizar la validez de los estudios. Y entonces también tenemos que buscaron personas que en los estudios que tuvieran poca o ninguna experiencia y por algún motivo la mayoría eran mujeres. Habían unos cuantos estudios que eran solo de mujeres y otros eran mixtos.
pero en los que eran mixtos igual tendía a haber mayor cantidad de mujeres. Entonces, los niños, ¿por qué no hay estudios con niños? Ellos explican, no se toman en cuenta porque hasta los 12 años todavía el cerebro está en fase de desarrollo, entonces realmente no podrían determinar si es por los videojuegos o por el crecimiento natural del cerebro. Entonces, los estudios por lo general empiezan más tarde. Hay uno que trata con adolescentes y la distinción de este es que es una etapa con mayor potencial a cambios en el cerebro y las reorganizaciones sinápticas de las neuronas pasan mucho más naturalmente. En los adultos jóvenes se encontraron 6 estudios, entonces donde hay más estudios y lo que se estudia es básicamente los cambios una vez que el cerebro alcanza la madurez. Entonces ya el cerebro no está en tanto cambio, está un poco más establecido, entonces ahí se aplica el concepto de los videojuegos a ver qué cambios se dan. Y por último, en los adultos mayores, que se encuentran 2 estudios y el objetivo de ellos es combatir la reducción de las funciones cognitivas. Explican que el cerebro con el tiempo se va haciendo más pequeño y eso entonces obviamente reduce la capacidad cerebral. Entonces, la idea es ver si los videojuegos pueden interceder de ahí y empezar a fabricar estructuras, fortalecerlas y contrarrestar un poco el proceso de deterioro. Vamos a ver entonces los resultados que ellos notan de estos estudios. Entonces, ellos agrupan beneficios a nivel general y también principalmente por tipo de juego. El estudio en sí está orientado al tipo de juego y ver qué resultados dan, ¿verdad? Entonces, en general, todos dan crecimiento de materia gris y la actividad cerebral es mayor debido a que hay mayor conexión entre las sinapsis, la plasticidad que mencionábamos. Se sugiere que hay una relación entre la intensidad, o sea, cuántas horas estuvieron jugando ellos y los resultados, pero no es una conclusión muy sólida porque ellos dicen que hay que tener más estudios para poder profundizar en ese tema. Entonces, en los tipos de juego tenemos que en aventuras 3D se fortalece el hipocampo, que es utilizado para la memoria y reconocimiento de imagen, la corteza dorsolateral prefrontal y el cerebelo, que sirven para la memoria a corto plazo y resolución de problemas. También el aumento en materia gris en esas zonas se asocia a un mejor rendimiento de la memoria de trabajo, que es la memoria que usamos constantemente. Los juegos de puzzle tienen efectos también bastante positivos en lo que es la estructura del procesamiento visual espacial. Entonces, analizar el área frontal, que es donde se incrementó bastante la materia gris, y son regiones que se usan para predecir y reducir problemas, resolver problemas, perdón. Generó cambios en la conectividad funcional que repercute en tener un rendimiento superior del cerebro. En los otros juegos, en la estrategia mencionaba la misma corteza dorsolateral prefrontal y el cerebelo, entonces incrementa también la memoria a corto plazo y resolución de problemas. Los juegos de ritmo, entonces está el Dance Dance Revolution, y lo que hacen es afectar la memoria espaciotemporal. Tienen efectos en las emociones y ayudan a concentrarse. Entonces, también se encontró que eran videojuegos beneficiosos porque te ponen a hacer alguna clase de ejercicio. Y los juegos de acción, que eran los de acción o first person shooters, afectan la estructura del hipocampo gracias a la necesidad de orientarse y navegar en un ambiente en tercera dimensión y daban cambios en la amígdala cerebral, que es la que se encarga de las reacciones emocionales. A manera de ilustración, podemos ver, ellos usan mucho tablas de este tipo, entonces quería mencionarle esta que tal vez es un poco más relevante. Hay unas muy técnicas como las de los resultados del MRI, que tal vez son un poco más complicadas, pero aquí podemos ver todos los diferentes autores de los papers, el año de publicación, las edades de participación, el género, el tipo de control que se hizo sobre los participantes, si era control pasivo o activo, cuánto duró y los efectos beneficiosos que básicamente ya los resumimos. Entonces ellos generan varias recomendaciones después de ver estos diferentes papers, agruparlos y generar el compilado. Entonces ellos dicen que se tienen que hacer estudios de grupos más grandes porque normalmente eran relativamente pequeños y se tienen que profundizar en la intensidad de los efectos de los videojuegos porque algunos eran como de pocas horas,
Entonces, no hay tanto estudio de qué pasa si usted juega demasiadas horas al día. Algunos de ellos fallaron criterios Delphi. El criterio Delphi es situaciones para analizar un experimento. Entonces, por ejemplo, te da como diferentes puntos por cada cuestión que vos cumplís. Entonces, si vos tenés un criterio de elegibilidad, ok, personas que tengan ciertas cuestiones. Si usted lo deja muy abierto, entonces tal vez pierde puntos ahí. Entonces, es ese tipo de cosas también. Si las personas son ciegas al experimento, entonces no saben qué parte del experimento tienen. Eso se hace muy difícil en este clase de experimentos porque de ahí es evidente si usted no lo pusieron a jugar un juego o si sí lo ponen a jugar un juego, entonces es evidente que usted no puede saber. Es muy diferente si te dan una pastilla que sea una pastilla de control o sea una pastilla verdadera. Pero entonces las personas se pueden predestinar a influenciar los resultados. Entonces eso puede ser una cuestión negativa, pero es una naturaleza del tipo de experimento. Entonces, también se habla de las 4 fases en las que se clasifican los estudios médicos y dice que ninguno está cumpliendo con ellos. Y también la parte de lo que son pruebas cognitivas, para una vez terminado el resultado, no solo hacer el scan del MRI para ver el cambio en el cerebro, sino hacer pruebas y ver, aplicar esos conceptos que en teoría se mejoraron. La fase de los estudios médicos, como le dije, ellos quisieran que se diera esta estructura. En medicina se dan la fase 1, que es con grupos pequeños, que es principalmente para motivos de seguridad. La fase 2 son medianos para ver eficacia. La fase 3 es probando eficacia y seguridad juntas. Y ya la fase 4 es masificar eso, aplicarlo a más personas y buscar efectos negativos del tratamiento que se está dando, en este caso los videojuegos. Entonces, ellos dicen que como recomendación debería incluirse más este aspecto. Las conclusiones entonces del estudio, una revisión sistemática de los videojuegos nos muestra beneficios en todas las edades en las que se practicaron los diferentes estudios. Se observan cambios de las estructuras cerebrales con solo 16 horas de entrenamiento. Entonces, es una cuestión maravillosa, ¿verdad? Muy pocas horas ya te generan un cambio que se nota en una imagen en un MRI. Es difícil comparar estudios tan heterogéneos, ¿verdad? Muchos tenían distintos aspectos en cuenta y entonces compararlos no es tan sencillo. Y por último, no es posible generar grupos ciegos, ya que, y eso puede influir en los resultados, como les mencionaba recientemente. Mis conclusiones del artículo es que una revisión sistemática se ve como una herramienta muy valiosa para analizar el estado de una situación o un problema. Los autores son muy transparentes y claros en el criterio del que tienen para seleccionar los estudios que participaron. El criterio temporal en la selección de artículos nos permite recentrarnos en la situación actual, en lo que está pasando en este momento. Y existe también una necesidad de realizar esta clase de proyectos que resuman un tema para motivar a que se hagan más avances, que se profundice más y llegar a sacar más conclusiones con respecto a un tema en específico. Y esa sería básicamente mi presentación. Espero que les haya agradado. Muchísimas gracias, Tomás. Es bastante interesante. De hecho, pues, esa parte de a mí de los videojuegos es algo que yo actualmente estoy estudiando, estoy investigando y pues me llama poderosamente la atención. Igual, si alguno tiene mapeado, pues desarrollar algo así, después de maestría, pues de acá, ya ahí podemos conversar. A mí, profe, Interesantísimo. Ajá. disculpe, a mí me impactó mucho esto que le mencionaba al final en la conclusión, de que ya solo 16 horas de entrenamiento genera una diferencia, ¿verdad? Que tal vez uno piensa, ay, sí, es que yo juego un montón, pero en realidad con poquitas horas, y tal vez eso puede ir por el otro aspecto del abuso de la situación de los videojuegos, ¿verdad? Tal vez estás consumiendo más de lo que se debería, pero me parece muy interesante ese punto. De hecho, y es que el chivísimo esto de que identifican los cambios a nivel cerebral y hacen en las áreas positivas, mejora de memorización, de agilidad mental, etcétera, y que se pueda ver el cambio físico en eso. A mí es lo que esto lo incluía en particular, esta revisión, porque
siempre, aunque uno se encuentre con esta información, si uno está investigando, se vale leer esto, pero meterse al paper que hacen referencia. Y nosotros, de ser críticos y efectivamente el método que utilizaron es válido. En general, el área de la neurociencia he notado que suelen ser bastante estrictos a nivel científico a la hora de desarrollar los experimentos, pero entonces, aquí tienen la información, ahí durante lo que queda del curso seguiré desarrollando. Entonces, ajá. Disculpe, profe, ellos son como 3 o 4 páginas de referencias. Entonces, es un paper que se hace muy grande con referencias, ¿verdad? Y todo viene claramente referenciado, siento yo. Entonces, es esos papers de que si estás interesado en un tema, te va a abrir muchas posibilidades de caminos de cosas que analizar, ¿verdad? Sí, 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 o sea, muy, muy, muy chido. Entonces, ahí completamente recomendados para todos o que hagan resumen de esto. Muchísimas gracias, Tomás. La vida, profe.